Saludos a todos los amigos empresarios que están conectados, emprendedores y líderes de esta industria. Nosotros desde Inexmoda estamos muy contentos de poder conectarnos en estos espacios de conocimiento. Son espacios de conocimiento estratégico porque queremos preparar y prepararnos para todo lo que se viene después de esta contingencia y las grandes oportunidades que vamos a tener como industrias. Les pido por favor que mantengan sus micrófonos apagados. También les pido que para un poco mejorar la calidad, si quieren, también pueden mantener sus cámaras apagadas porque nos vamos a conectar muchas personas. En estos momentos tenemos 184 personas conectados y seguimos subiendo. También, como había hecho una pequeña introducción a las 10 de la mañana, sobre todo para aquellos empresarios que se habían conectado con antelación, quisiera repetir un poquito la pertinencia de estas temáticas que vamos a tocar. De alguna manera, esta contingencia nos abre nuevas oportunidades que tenemos que aprovechar. Los expertos y prácticamente los estudios de McKinsey y los estudios de Boston Consulting nos dicen la importancia de las habilidades blandas que deben de tener los empresarios para afrontar esta crisis, sobre todo lo que tiene que ver con la estrategia, lo que tiene que ver con la flexibilidad, adaptación al cambio, pero sobre todo el liderazgo. ¿Y qué tenemos que hacer con esas habilidades blandas? Disrupción y cambio en los modelos de negocio y la generación de experiencias memorables después de la contingencia para volvernos a conectar con nuestro consumidor. Después de grandes cambios viene una reconfiguración de los mapas, las reglas del juego van a cambiar y nos tenemos que preparar para ser los nuevos vencedores del consumo y cada uno tiene que preparar sus empresas. Cuando se creó todo el tema del concepto de modelo de negocio, se creó como una estrategia de planeación, como le decía Alexander Osterwalder, que fue como uno de los grandes modeladores y de los grandes eh, eh, teoréticos de este tema, y es que se crea como una herramienta de planeación empresarial que le permitiese a las empresas poder de alguna manera detectar las necesidades del consumidor, conocer muy bien al consumidor para tener propuestas de valor claro y canales claros, pero también para estructurar un buen modelo de negocio se necesita mucha claridad en lo que está pasando en el mercado, es decir, cómo se hace la prospectiva y cómo de alguna manera se puede conectar la industria con estas nuevas realidades. Y finalmente, ¿cuáles son mis capacidades internas? En Inexmoda llevamos mucho tiempo hablando de modelos de negocio, llevamos desarrollando modelaciones de negocio basadas y conectadas con la industria. Y como sabemos que hay una nueva reconfiguración del modelo de negocio, hoy les queremos transmitir cómo de alguna manera se pueden estructurar esos modelos de negocio, cuáles son esos modelos de negocio que van a ser exitosos, ¿cierto? ¿Cómo los podemos prospectar en el tiempo? ¿Qué significa esto? Es decir, colocarlos en el futuro y adelantarnos, por así decirlo, a estos cambios que nos hacen más competitivos. También queremos transferir esta metodología porque sabemos que las reglas del juego van a cambiar y vamos a cambiar con ellos. Los dejo entonces con Juan Fernando Loaiza. Él hace parte del equipo de Inexmoda. Digamos que sus campos de experticia tienen que ver con la prospectiva, modelo de negocio, valoraciones empresariales y económicas y hace parte del equipo de análisis económico de Inexmoda. Espero que de alguna manera puedan disfrutar este conocimiento. Seguramente va a ser pertinente para este tiempo y vamos a tener que desempolvar, sí o sí, la manera de cómo nosotros reconfiguramos una nueva estrategia para un nuevo mundo y para un nuevo tipo de consumidor. Muchas gracias a todos, un abrazo a todos y disfruten este espacio. Muy bien, buenos días a todos. Con la introducción de Lorenzo, mi nombre es Juan Fernando Loaiza, hago parte del equipo de conocimiento de Inexmoda y quiero traer a ustedes precisamente eso, conocimiento importante en momentos de bastante incertidumbre, ya que hace parte de nuestro propósito superior, y es conectar conocimiento para hacer cambiar, para hacer vibrar y transformar el sistema de la moda. Vamos a comenzar entonces. Estamos en una coyuntura
global, ¿sí? Enmarcada en un Puedes fenómeno. usar el computador ya. Bueno, les voy a pedir un favor que estén muy pendientes de sus micrófonos, que tengan todos el audio en silencio. Voy por acá a silenciar también los audios. Listo, para que no vayamos, por favor, a interrumpirnos en el espacio. Bueno, entonces, como les decía, estamos en un momento, en una coyuntura bastante fuerte por todo lo que tiene que ver con el virus del que ya estamos sumamente informados. Y lo importante es reconocer que el mundo cambió en cuestión de una semana, y aún cuando vayan pasando las semanas y volvamos a la normalidad, entre comillas, muchas cosas no volverán a ser igual, muchas cosas no volverán a ser normales como nosotros las conocíamos. Y es precisamente una de las características que tienen los sistemas, y tiene que ver con la complejidad. En este momento no hay soluciones únicas. Lo que es pertinente en un país puede no tener igual éxito en otro país. Vemos cómo medidas quizá menos proteccionistas por parte del Estado tienen éxito, como en el caso de Alemania, pero que tiene también que ver con la cantidad de camas y unidades de cuidados intensivos que tienen en estos espacios, ¿sí? Entonces no hay soluciones únicas. Esto está relacionado con los países, pero también está relacionado con las empresas. En nuestro sector hay grandes empresas que tienen la capacidad y el flujo de caja para aguantar, cerrar sus puntos de venta, pero por otro lado hay un montón de emprendedores que en este momento no podían darse el lujo de parar, y lo que están haciendo es ubicarse en plataformas digitales, haciendo colectivos como el colectivo Épico, y en realidad no le están vendiendo a los consumidores, sino que le están pidiendo una ayuda que es fundamental para poder continuar con su emprendimiento. Se hace entonces fundamental, ¿sí?, crear escenarios futuros, ¿sí?, escenarios donde nosotros miremos cómo nos vemos como organización, cómo nos veíamos dentro de 10 años, cómo nos veíamos dentro de 5, y en esta coyuntura incluso cómo nos vemos a 2 años, ¿sí? Escenarios donde se contemple incluso estrategias como la denominada acordeón, donde se va liberando de forma progresiva a nivel temporal la medida de la cuarentena, o la liberación se hace por áreas económicas o por sectores industriales. Y hay que determinar escenarios. Si volviéramos a la normalidad en julio, ¿cuál sería nuestra ruta de acción? Si volviéramos a la normalidad ahora el 13 de abril, ¿cuál sería nuestra ruta de acción? Si pasara un año, por ejemplo, en este proceso de poner la cuarentena, liberar o ir avanzando por sectores, ¿cuál sería nuestra ruta de acción? Quiero pasar a una reflexión muy importante, y es que ahora todos estamos preocupados por esta curva de crecimiento exponencial que al 27 de marzo llevaba 700.000 contagiados. Ya debemos estar cerca o un poco por encima del millón de contagiados, pero y nos preocupa porque es una pandemia global, nos preocupa porque todos estamos expuestos a ser contagiados, nos preocupa porque pueden haber personas que fallezcan, incluso nosotros podemos fallecer, pero se nos olvidó y llevamos años sin preocuparnos por esta otra pandemia. Y les pregunto, ¿cuál es la especie que todo lo quiere controlar, que todo lo quiere transformar, que a todo espacio se quiere meter, ¿cierto? Y la respuesta es que esa especie somos nosotros. Analicemos esas curvas de crecimiento tanto del COVID como de la población humana desde 1750, con todo el tema del liberalismo clásico, la revolución industrial, primera y segunda revolución, y ese crecimiento exponencial que hemos tenido en los últimos 50 años, donde sí, hemos tenido mucho crecimiento económico, pero también hemos destruido sumamente mucho los recursos. Pasamos de 2.518 mil millones de habitantes en 1950 a ser más o menos 6.000 millones de habitantes en la actualidad, y hacia el 2050 vamos a ser 9.000 millones de habitantes, ¿sí? Esto para que
seamos conscientes que nosotros somos los que estamos consumiendo los recursos, ¿sí? Los que estamos llevándonos los recursos de este planeta, y que no somos unos seres que sean totalmente independientes, sino que somos dependientes de un universo que, si comparamos la obra del universo con un día, es una obra que lleva 86.400 segundos. Y en esa obra de teatro nosotros aparecimos hace 2 segundos. Entonces no podemos desconectarnos de lo que está pasando con nuestro planeta, no podemos desconectarnos de que el planeta es finito, los recursos son finitos, y si nosotros seguimos presentando crecimientos exponenciales, vamos a acabar con esos recursos. Ahora que nuestras empresas y nuestros emprendimientos están atravesando estas difíciles situaciones, recordémonos de nuestro primer emprendimiento, ¿cierto? Esa primera empresa que creamos, ese primer producto que fabricamos para después comercializar, o ese primer producto o servicio que adquirimos y después nosotros comercializábamos. Y en mi caso, tenía 10 años y monté una venta de cremas, de paletas. Era un negocio sumamente rentable, no tenía costos de materia prima, era con las frutas de la casa que hacía las paletas, no tenía costos de mano de obra, yo era el único empleado y finalmente toda la utilidad era para mí, ni siquiera tenía gastos de administración. Pero lo importante no es qué tan rentable era el negocio, como está sucediendo ahora. Lo importante es que para que el negocio tuviera éxito, yo tenía que estar bien conectado con quiénes eran mis clientes y quiénes eran mis consumidores. ¿Quiénes eran esos clientes? Mi mamá es odontóloga, en ese entonces tenía un consultorio particular en la casa, y lo que yo hacía era hacer cremas y paletas para venderle a los pacientes que llegaban a la consulta odontológica con calor, sudados, ¿cierto? Y obviamente también teniendo en cuenta que ¿quién le iba a decir que no le compraba una crema a un niño de 10 años? ¿Cierto? Y a ese cliente, a ese consumidor, es con el que nos tenemos que conectar ahora más que nunca. Un consumidor que para el 2030 en Colombia va a ser de 53 millones de habitantes. Un consumidor que va a presentar cambios en la población, pero también en el género que predomina en nuestro país. Sí, vamos a pasar de tener más mujeres a tener más hombres. También se está dando un progresivo envejecimiento de la población. Por primera vez en la historia, vamos a tener más población por encima de los 65 años que población menor de 15 años. Una población, además, que cada vez se casa más tarde, que va a pasar a casarse a los 22, 23 años en el caso de las mujeres, que va a pasar a casarse a los 25 años en el caso de los hombres, si es incluso que llegan a casarse. Una población además que viene enfrentando problemas de salud. Hay también un aumento considerable en la población masculina con obesidad, en la población femenina con obesidad, y también en la aparición de diabetes en esta población. Hablamos de que en Colombia en el 2018 había problemas de presión en la sangre de alrededor del 21% de la población, el 43% de la población con el colesterol elevado, y que somos uno de los 5 países que tiene más insuficiencia en la actividad física en el mundo. Deben un minuto, voy a silenciar los micrófonos. Recuerden, por favor, silenciar los micrófonos.
Listo. Vamos a continuar entonces. Estos son otros cambios importantes y tiene que ver con la gran urbanización que tenemos, una concentración de la población en las zonas urbanas que va a llegar a niveles de 80%, haciendo incluso más intensos nuestros problemas de contaminación, nuestros problemas de movilidad en cada una de las ciudades en las que estamos. Y así gastaba hasta ahorita, hasta febrero, según el Observatorio de Moda de Inexmoda y Radar, así gastaba este consumidor. Un consumidor que de 1.000.000 de pesos que tenía disponibles para el gasto, solamente gastaba 40.000 pesos en moda, 5.000 pesos en educación y que sus gastos más grandes estaban en alrededor de ese 1.000.000 de pesos, en 270.000 pesos en todo lo que tenía que ver con vivienda y los bienes para cuidar esa vivienda y un 25% de alimentos. Se venían presentando crecimientos muy interesantes en la canasta de entretenimiento, pero que definitivamente con la situación actual cambiaron esta semana y muy seguramente seguirán cambiando para un futuro. Vimos que crecimientos para marzo, según el Consumer Track de Radar, ¿sí? Crecimientos en el gasto en productos para el hogar de alrededor del 40%. Aquí están todos estos productos también para el aseo en el hogar. El producto que tuvo mayor crecimiento en ese gasto, en esa demanda, y de hecho está agotado, es el alcohol. Crecimientos del 42% en la salud, ¿sí? De crecimientos que se veía venir en el tema de transportes, ¿cierto? Porque no tenemos precisamente la posibilidad de movilizarnos alrededor de la ciudad, de crecimientos del 47% en todo lo que tiene que ver con educación y un decrecimiento del 40% en todo lo que es moda, donde marcas incluso, como es el caso de una marca española que se llama Minimalist Brand, le dijo a sus clientes, no voy a vender en tiendas, no voy a vender online, en este momento usted no necesita ropa, ¿cierto? Y lo dicen algunas marcas, como les digo, no hay soluciones completas, no es que todas las marcas puedan darse ese lujo, hay marcas de emprendedores que lo que están es pidiendo una ayuda a ese consumidor que las hizo crecer, pero que muchos consumidores sí son conscientes que ese no es el gasto en este momento. Aumentaron entonces medicamentos, aseo personal y del hogar, todo el tema de domicilios, comida no perecedera, es decir, gastos que son esenciales y que son frecuentes. Aumentó también la demanda por Internet, entonces estamos seguros que se aceleraron los procesos de digitalización y transformación digital en la gran mayoría de empresas. Aumentó la demanda de streaming y de hecho el streaming es un fenómeno bien interesante porque mire, si nos devolvemos a la gráfica anterior, podemos ver que la canasta de entretenimiento casi que permaneció igual. Y esto es porque si bien se disminuyó el gasto en las salas de cine y en el consumo de sustancias alcohólicas y fiesta en la calle, ¿sí? En la canasta de entretenimiento hacen parte todos estos servicios de streaming en el hogar que están siendo muy demandados en la actualidad. Además, también tenemos mayor gasto de servicios públicos, las empresas de servicios públicos llamando al uso racional de estos servicios y más usos también del computador y nuestro celular. ¿Cuál va a ser entonces la caída potencial en el consumo en estos, que se ha visto en estos días y que se va a seguir viendo? Comidas por fuera del hogar, entretenimiento por fuera del hogar, turismo, cine y eventos, todo lo que tiene que ver con transporte y por supuesto el sistema moda. Entonces, con todos estos cambios, también a nivel que vimos a nivel poblacional, a nivel del gasto, debemos preguntarnos también cómo va a cambiar esa sensibilidad del consumidor colombiano, cómo va a cambiar su escala de valores. Una escala de valores que hasta el momento, según la investigación de Suma al Consumidor Colombiano, Inexmoda y Tendencial, tenía 4 grandes grupos o 4 grandes segmentos, ¿cierto? Que están divididos en su interior, pero en términos generales hablábamos de casi la mitad de la población con una sensibilidad y unos valores muy tradicionales, muy estructurados, muy conservadores, un 10% de la población
con unos valores más relacionados con lo que es sexy, más dominantes, apasionados, también seguidores. Un 29% de la población urbana, que precisamente está muy marcada por esas personas que hoy no pueden transitar la ciudad, que no pueden recorrer la ciudad, con unos valores más relacionados con que son críticos, dinámicos, desestructurados, radicales, y un cuarto estilo mental que es consciente, que son aquellos conocedores de lo global, pero también con una conciencia de lo local, con una conciencia ambiental, social y creativa. Entonces aquí podemos empezar a levantar hipótesis de cómo podría ser este cambio de los consumidores y de sus valores, y que dentro del equipo de conocimiento de Inexmoda lo que pensamos y lo que sentimos es que eso, lo que está sucediendo va a hacer que se aceleren macro tendencias que veníamos rastreando, ¿cierto? Y quisiera hacer énfasis en las tres macro tendencias para primavera-verano 2020. La primera es intuición. ¿Y qué sentimos que se va a acelerar? Se va a acelerar esa pregunta de cada uno de ustedes, de cada uno de los consumidores, de cada uno de nosotros, por cuál es su propósito en la vida, qué tanto está cuidando su tiempo. El tiempo no es infinito, qué tanto está cuidando su cuerpo, qué está cuidando su mente. Entonces aparecen un montón de necesidades, de necesidades satisfactores relacionadas también con todo el tema de bienestar. Esa primera macro tendencia que es intuición, pensamos que se va a acelerar de forma marcada. La segunda, que se llama común unidad, lo que nos hace entonces un llamado a volver a preocuparnos por estas comunidades, por nuestros grupos de referencia, por las familias. Entonces sentimos lo que es extrañar tener frente a frente a un familiar, lo que es extrañar un abrazo, aun cuando después de esta situación seguramente el contacto físico va a disminuir sobre medida, pero el acercamiento social a través de una mirada va a cobrar una importancia muy, muy grande. Aparecen también en estas macro tendencias entonces preocupaciones por lo que será la economía local, por lo que será la producción local. Tenemos que acordarnos que en este momento se frenaron muchas cadenas de suministro, que en el caso colombiano tenemos una gran dependencia de las importaciones chinas, por nombrar un ejemplo. Y es aquí donde tenemos un reto / oportunidad, y es concentrarnos en esa producción y en ese consumo de lo local. Y una tercera macro tendencia, que es ese llamado a la ayuda, ese llamado de auxilio del planeta en torno a la sostenibilidad, donde más adelante voy a hacer énfasis a qué nos referimos con este tema. Si hablamos entonces en intuición de conectarnos con el propósito personal, yo quiero hacerles una invitación a que aprovechemos esta coyuntura para que nos conectemos con el propósito empresarial, que nos preguntemos realmente qué es lo que el mundo está necesitando a nivel ambiental, a nivel social y a nivel económico, y ojalá en ese orden, ¿sí? Porque el cuidado de los recursos, a nivel ambiental va a asegurar bienestar social, y finalmente ese bienestar social es lo que va a posibilitar el crecimiento económico. Recuerden, por favor, silenciar los micrófonos para que no interrumpamos a los compañeros y a la exposición. Después de preguntarnos qué es lo que el mundo necesita, es fundamental también preguntarnos qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos mueve, definitivamente qué es lo que nos hace latir el corazón como personas y como empresas. Y eso va a tener también mucha relación con en qué somos buenos, y esto simplemente es la respuesta a nuestras capacidades empresariales. Y ojo, nosotros no somos buenos solamente haciendo productos. Tenemos el sistema moda tiene un talento creativo detrás que le posibilita solucionar problemas en cualquier otra industria partiendo de ese talento creativo. Y finalmente, ¿por qué de ese talento creativo? ¿Por qué de esa pasión? ¿Y por qué de esa necesidad mundial nos podrían pagar? Aquí en esta zona central es donde aparece el propósito y donde sucede la magia. Entonces debemos conectarnos también con esas llamadas empresas con propósito, o las llamadas human brands, marcas que tienen similitudes
con cómo se comporta un humano. Y no se nos puede olvidar que finalmente las empresas son organizaciones conformadas por seres humanos y que como los seres humanos no tienen que ser perfectas, pero sí están llamadas a dejar un cambio en la sociedad y a ser extraordinarias. Ahora, ¿qué pasa cuando una empresa no abraza la transformación? ¿Qué pasa cuando una empresa simplemente está preocupada por el corto plazo, por cómo va a salir de esta situación, pero sin analizar qué hay más allá, sin entender que definitivamente el entorno cambió, el cliente va a cambiar y por lo ende tiene que cambiar? Y lo que le pasa es que seguramente desaparece. Por ejemplo, todo el tema de la fotografía digital tenía patentes desde 1972. De hecho, Kodak en 1999 ya tenía acceso a varias de esas patentes y había comenzado una alianza con Microsoft para entrar en ese mercado. Entonces, no es solamente es importante conocer la tecnología, sino también estar abiertos al cambio, a abrazar a ese cambio, a abrazar a esa complejidad. ¿Por qué? Porque Kodak en 1999 estaba pronosticando que en el año 2009 la penetración de la fotografía digital iba a ser apenas de un 5%. Pues la realidad fue que en el año 2009 la penetración de la fotografía digital era de un 95%. El cambio había llegado, el modelo de negocio había cambiado, tuvieron despidos de personal de cerca del 80%, se declararon en bancarrota y finalmente tuvieron que ser adquiridos por otra compañía, ¿cierto? Entonces ya no será el grande el que permanezca. Esto ya no es una cuestión de tamaño. Sí, en este momento puede ayudarnos que seamos una empresa grande, pero definitivamente lo más importante es la velocidad. Ahora será el rápido el que va a permanecer y el lento el que se va a quitar. Y por eso es importante que hoy entendamos nuestro modelo de negocio y comencemos también a rediseñarlo. Lo curioso del modelo de negocio es que es un concepto del que se habla mucho, pero uno se sienta con los empresarios, se sienta con los emprendedores en ruedas de selección o en rondas de inversión y los empresarios no son capaces de explicarnos de forma rápida, concisa y clara cuál es su modelo de negocio. Entonces, por eso nosotros desde Conocimiento queremos compartirles 4 formas fáciles de explicar o 4 elementos fundamentales para explicar un modelo de negocio. Este modelo de negocio es una unidad de análisis clara del negocio que responde a 4 preguntas. La primera es ¿para quién creo valor? ¿Sí? ¿Quién es ese cliente? ¿Quién es ese consumidor? Recordemos que es diferente quién me consume, es decir, quién me compra, a quién se vuelve mi cliente, quién se vuelve un consumidor habitual. ¿Sí? Lo mismo que es diferente, quién es el comprador, quién desembolsa el dinero, a quién es el usuario, que puede a veces no desembolsar el dinero, pero ser el que usa finalmente ese bien, ese servicio que yo le estoy entregando en mi propuesta de valor. Tenemos un segundo elemento que es el qué. ¿Sí? ¿Qué es el qué? La propuesta de valor, lo que yo le estoy entregando a ese cliente. Ojo, más allá del producto, ¿sí? El producto es lo tangible de la propuesta de valor. Realmente es una descripción de los parámetros de valor que yo le estoy entregando. El tercer elemento es cómo creamos valor. Es decir, cada una de las actividades de la cadena de valor que gracias a nuestras capacidades nosotros somos capaces de hacer para entregar valor al cliente. Y el cuarto elemento es el que tiene que ver con el modelo financiero. Y aquí nos respondemos por qué capturamos valor. Vamos a adentrarnos un poco en cada una de estas 4 partes del modelo de negocio, pero queremos que después de que terminemos este espacio, este ejercicio, cada uno se responda cuál es mi situación actual de negocio, quiénes son mis clientes, cuál es mi propuesta de valor más allá del producto, cuáles son los eslabones de mi cadena de valor y cuál es mi modelo de ingresos actual y, por supuesto, partir en el rediseño de uno futuro. Cuando hablamos de la propuesta de valor, tenemos 3 pilares fundamentales para elaborar esa propuesta de valor. El primero es la resonancia. ¿Qué es la resonancia? Respondernos a la pregunta, ¿qué es lo que necesitan nuestros clientes? ¿Qué es lo que necesitan estos amigos a los que nosotros estamos sirviendo? El segundo pilar es la diferenciación. Y aquí debemos respondernos y ser muy críticos con nosotros mismos.
por qué somos la mejor opción para el cliente. ¿Sí? ¿Por qué el cliente nos elegiría a nosotros y no hace competidor o no hace sustituto? Y el tercer elemento es la sustentación. ¿Sí? En la sustentación que tenemos, cada una de las pruebas con las cuales yo le muestro al cliente por qué soy la mejor, por qué soy la mejor opción y cómo se lo estoy demostrando. Para sustentar hay diferentes caminos. Hay empresas que hacen encuestas que después comparten, hay empresas que tienen legitimadores, empresas que tienen influenciadores, hay empresas que hacen demostraciones en puntos de venta, hay empresas que hacen campañas de comunicación, pero estos son tres elementos fundamentales para la estructuración de una propuesta de valor que sea poderosa, ¿cierto? Qué Les pena, decía ¿podrías que repetir lo que es resonancia? les voy a repetir. Resonancia responde a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan los clientes? Y ojo, los clientes no necesitan una camisa. Los clientes no necesitan un pantalón. ¿Sí? A la necesidad que responden esos dos satisfactores es a la necesidad de abrigo. ¿Sí? Pero vamos a ver que los consumidores en el sistema de la moda no solamente están buscando abrigo en la diapositiva siguiente, ¿cierto? Este es un mapa de ideación, por ejemplo, de necesidades que nosotros podemos suplir dentro de nuestros negocios y en nuestras industrias. Hay 4 categorías de necesidades existenciales, es decir, lo que nosotros necesitamos en la existencia: ser, tener, hacer y estar, ¿sí? Y tenemos 9 categorías de necesidades según lo que valoramos, o sea, relacionadas con la parte axiológica. Nosotros necesitamos subsistir, protegernos, dar y recibir afecto, entender y podernos educar, participar, disfrutar y tener ocio, simplemente contemplar la vida, crear, identificarnos con otros y tener también la posibilidad de expresar nuestra libertad. Y si nosotros hacemos un ejercicio que vaya mucho más allá del producto, podemos encontrar necesidades en esas interacciones, ¿sí? Que podamos satisfacer dentro de nuestras marcas. Yo hice el ejercicio como consumidor de encontrar marcas de vestuario que sí, tienen camisas y pantalones, pero que lo que realmente están satisfaciendo es necesidades. ¿Necesidades de qué? Necesidades, por ejemplo, de poder desarrollar las habilidades, las destrezas, el método y poder trabajar, como es el caso de Bulwark Protection. Necesidades de divertirse, de soñar y de jugar, como lo hace Nike a través de todo su ADN de marca. Necesidades de la salud física, el mental, la salud física y mental, el equilibrio y la adaptabilidad, como lo hace, por ejemplo, Lululemon. Entonces, hagamos un ejercicio de ir más allá del producto y conectarnos con nuestro cliente y con ese consumidor, con las necesidades que él realmente tiene. Si pasamos al tercer elemento, a la tercera pregunta, que es la cadena de valor, el sistema moda tiene una ventaja injusta y es el ADN de marca. Piensen esto, es mucho más fácil que ustedes cambien de marca de impresora o que cambien de cepillo de dientes a que cambien de marca, pero ojo, cuando realmente han construido un cliente o han construido una relación fuerte con ese consumidor. El segundo elemento tiene que ver con todo el proceso de diseño. Un elemento que valora mucho el cliente son todos los procesos de investigación y de conceptualización que hay detrás de una marca, que hay detrás de un producto, después todo el tema del montaje de la colección, estructuración de las colecciones, hasta la puesta en escena. Pasamos a un siguiente eslabón donde está toda la elección de las materias primas. Y aquí hemos visto unos avances muy interesantes en temas de textiles técnicos, en temas de materias primas que tienen un diseño para que se puedan integrar en la circularidad. Recuerden, por favor, apagar los micrófonos. Un eslabón que tiene que ver con toda la producción, dónde produzco, cómo produzco, quiénes producen, a quién estoy empleando, todo el eslabón de distribución, dónde ubico mis centros de distribución y almacenamiento. Tengo centros de distribución y almacenamiento o estoy entregando directamente en las casas como las marcas directas a consumidor final. Y finalmente todo el eslabón de retail, entendiendo el retail como el último punto de contacto con el cliente, no solamente desde la venta, sino desde la comunicación.
vamos a ver una aceleración del crecimiento del canal digital en nuestro sistema moda. En Colombia estamos apenas en una penetración del 4%, mientras que en China y en los Estados Unidos esta penetración llegaba al 29% y al 23% respectivamente. Entonces, estas situaciones de que muchos clientes, muchos consumidores nunca habían utilizado un canal digital, lo están haciendo por primera vez y quizá están diciendo, seguiré comprando por este canal. Hemos escuchado casos muy interesantes en estos días, casos como en los cuales un vendedor de lo que normalmente es un mercado campesino o un mercado saludable lleva su retail o lleva su venta a una unidad y las personas de la unidad bajan a comprar en el mercadillo en la parte inferior de la unidad. Entonces, definitivamente va a haber unas transformaciones muy marcadas por el crecimiento de la penetración del canal digital, sin decir que vaya a desaparecer el retail físico, pero definitivamente se va a transformar. Vamos a ver formatos más pequeños, formatos más flexibles, formatos que incluso lleguen a donde están los nichos o a donde están estos clientes y estos consumidores. Y pasamos al cuarto componente de este modelo de negocio, que tiene que ver con todo el modelo de ingresos. Ahora tenemos que pensar muy bien cuál es mi modelo de ingresos, cuáles son mis fuentes de ingreso, cuáles son las líneas que son más rentables, cuáles son las líneas que han presentado mayor crecimiento, cómo es mi estructura de costos, cómo son mis costos de materia prima, mis costos de mano de obra, esos costos indirectos de fabricación, y lo mismo con esa estructura de gastos. Hace unos días decía el gerente de Inducascos, para las empresas grandes este es un momento de servir, pero de servir a la comunidad y de servir a sus empleados. Sabemos que no es nada fácil, pero tenemos que tratar de preservar los empleos, ya que esto es lo que va a permitir la reactivación económica. Y tenemos también que tratar de preservar cada uno de los emprendimientos, ayudándoles como consumidores para tratar de mitigar al máximo las tasas de desempleo que se van a dar, las tasas de desempleo que se van a ocasionar. Vimos entonces cómo se transforma el mundo, cómo se está transformando ese cliente, cómo definitivamente se van a transformar los valores del consumidor. Pero entonces dice uno, ¿y cómo puedo, una vez yo mapeo ese modelo de negocio, cómo puedo transformar mi modelo de negocio? ¿Cómo lo puedo lograr? Nosotros les presentamos 3 caminos. El primero es que desde las organizaciones propongamos los cambios que nosotros definitivamente queremos ver en el mundo. ¿Cambios en qué? Cambios conectados con la sostenibilidad ambiental en primera instancia, ¿sí? Cambios relacionados con ayudar a recuperar la vía submarina, cambios relacionados con cuidar el agua, garantizar el agua, cambios relacionados con poder detener el cambio climático, devolverle la vida al ecosistema terrestre, producir de forma consciente y responsable, integrar modelos de negocios circulares a nuestras empresas, aprovechar fuentes y energía renovables. ¿Cuáles otros cambios definitivamente el mundo quiere y desea ver? La posibilidad de acceder a salud y bienestar, disminuir el hambre, hacer también educación, ¿sí? Permitir a la gente que tenga mayor despertar de la conciencia, mayor entendimiento, garantizar la igualdad de género, ayudar en el diseño de ciudades y comunidades sostenibles y en la solución de retos de estas ciudades, garantizar la paz y la justicia social, y finalmente retos relacionados con la sostenibilidad económica, la erradicación de la pobreza, la reducción de la desigualdad en el ingreso y en la distribución de la riqueza, innovar de forma consciente, ofrecer trabajo decente y crecer de forma sostenible. Entonces, un primer camino para la transformación del modelo de negocio es conectarnos con las necesidades ambientales, sociales y económicas que encontramos en el mundo. Un segundo camino tiene que ver con la modificación. Estudios demuestran que se da la transformación de un modelo de negocio cuando cambian al menos 2 de estos 4 componentes. ¿Eso qué quiere decir? Poder mirar otros clientes o los otros consumidores a los cuales yo podría servir, ¿sí? En todo el tema del cliente o del consumidor. Revisar mi propuesta de valor y cómo con las capacidades actuales yo podría, a partir de las capacidades, y entregar
propuestas de valores diferentes o Sí, luego mejoradas. le deben llamar Sí. a través del audio del dispositivo. Silencien por favor los micrófonos. Gracias. También, ¿cómo podemos modificar Después le algunos da eslabones de donde esa dice llamar cadena a de través valor? del audio del dispositivo. Estamos escuchando. Ah, no me sale. ¿Cómo podemos modificar entonces eslabones de esa cadena de valor? Y finalmente, ¿cómo podemos cambiar esos modelos de ingreso de ese modelo de negocio? Y la tercera herramienta que vamos a ver se llama recombinación. ¿Y qué es esto de la recombinación? Pues la Universidad St. Gallen, en una investigación que hizo de los modelos de negocio de los últimos 50 años, tomó 250 innovaciones en el mundo de los negocios de diferentes industrias. Aquí podemos ver líneas que tienen que ver con industrias diferentes. ¿Qué se dieron cuenta? Que el 90% de las innovaciones en modelos de negocio venían simplemente de tomar un modelo de negocio de otra industria y ubicarlo en el mío. Eso se llama recombinar. ¿Sí? Apenas un 10% de las innovaciones eran innovaciones propias como tal. La rueda ya está inventada, ¿sí? Eso se llama imitación creativa y es totalmente válido. De esa forma podemos encontrar entonces herramientas para que en un momento de complejidad, de alta complejidad, de alta incertidumbre, nosotros nos reconectemos con las necesidades del mundo, con las necesidades del cliente y del consumidor y podamos rediseñar nuestros modelos de negocio, porque como lo que les decía, se transforma el mundo, se transforman los consumidores y definitivamente el mundo no va a ser igual. Vamos a pasar entonces a una ronda de preguntas que tengan para ir entonces yendo más en profundidad con esta conversación. Hola, tengo una pregunta. ¿Crees tú que cuando termine todo este periodo de cuarentena, el mercado vaya hacia la búsqueda de promociones y ofertas? Bueno, cuando termine este periodo, primero miremos qué está pasando en el periodo de cuarentena. Entonces, lo primero que hay es una restricción y un cuidado del gasto. Si yo tenía unos ingresos, como hay tanta incertidumbre, lo que la gente está haciendo es detener su gasto en bienes que no son esenciales, como nos está sucediendo con la ropa, o bienes que no puede gastar, como es los consumos o la comida por fuera. A medida que se vaya prolongando el tiempo de cuarentena, va a haber aún más cuidado por estos recursos. Entonces, definitivamente, sí va a haber unos clientes que van a estar llamados por esas promociones, porque finalmente la gente se va a querer abastecer para el final de año. Sí, va a haber momentos igual en los que la gente va a querer verse diferente. Eso tiene que ver también con su autoestima, con la energía que va a tener en las festividades y en final de año, pero eso no quiere decir que con promociones yo voy a poder atraer a todo el mundo, ¿cierto? Va a haber gente que va a tener muy restringido el gasto de todas formas. Como les decía, no hay soluciones absolutas en un momento en el que la incertidumbre es tan alta. Yo te quiero hacer una pregunta. Yo, por ejemplo, tengo una empresa de ropa, una marca de ropa masculina. Tengo unos inventarios altísimos. Obviamente, pues bajo el ADN que siempre he tenido. Me cae como baldado, como a todos, de agua fría esta situación. Pero ¿cómo, viendo esta situación, puedo hacer que la gente adquiera mi producto? ¿Cómo puedo crear una necesidad? Bueno, lo primero es entender que puntualmente la necesidad que tiene la gente puede no estar estrictamente relacionada con el producto que nosotros vendemos como tal. Entonces, digamos que en el momento, en este momento más urgente,
Lo importante es ponernos en los zapatos de ese cliente y entender que él en este momento está cuidando su gasto, ¿sí? Que en este momento quizá no quiere comprar ropa, que en este momento quizá no la desea, y me tengo que anticipar, ¿sí? Para ver cómo van a ir apareciendo otras necesidades. Hablamos, por ejemplo, del tema del bienestar, ¿sí? Entonces, por darte un ejemplo puntual, no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta que no tienen ropa cómoda para estar en la casa, que no tienen suficientes pantalonetas, ¿sí? Por hablar de un caso puntual del bienestar y de la comunidad y la comodidad. Entonces, comenzar a conectarme con esas otras necesidades que cuando vaya pasando la contingencia más grave, ¿sí? Que eso va a ser un proceso progresivo, ¿sí? Yo pueda ofrecer un producto que sea más acorde a las necesidades de ese cliente. Muchas gracias. Adelante con más preguntas. Me preguntan qué se debe hacer para en este momento de coyuntura poder seguir contando con nuestros clientes al momento que termine la crisis. Hay una cosa muy importante y es que hay que seguir comunicándose, ¿sí? Con ese cliente. Así yo no le esté vendiendo. Un estudio publicado este fin de semana que se le realizó a 900 empresas, que se le realizó a 900, pues, que contrataron 900 empresas alrededor del mundo, mostró como resultados, ¿sí? Que el cliente quiere saber qué está haciendo la marca, ¿sí? ¿Qué está haciendo la marca durante la crisis? ¿Cómo se está comportando? ¿Sí? Y además hay evidencia histórica en lo relacionado, pues, con los procesos de la Segunda Guerra Mundial, incluso durante la guerra de Vietnam, que las empresas que salieron más perjudicadas fueron las que definitivamente disminuyeron sus gastos y su inversión en comunicación. Sí, puede que en este momento no sea publicidad de producto, pero sí es comunicarnos con ese cliente, contarle qué estamos haciendo, sobre todo si somos una empresa grande y mediana, ¿sí? Contarle cómo le podemos ayudar. Y como les decía, si somos una empresa pequeña, me parece que es justo y es válido también pedirle ayuda a sus clientes o a sus consumidores. Voy a ir mirando más preguntas por acá. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hace una empresa que ya lleva 100 años o más de 100 años en el sector textil con un solo modelo de negocio que es la distribución de telas importadas y nacionales? ¿Cómo hace para reinventarse después de esta contingencia y esta situación? Es una pregunta demasiado compleja, pues, por la historia de la empresa, porque no tengo suficiente conocimiento, digamos, de la compañía. Aprovecho la pregunta para invitarlos a que contacten a Inexmoda, que contacten a nuestro equipo para ver cómo les podemos ayudar en procesos de asesoría, de consultoría, en todo lo relacionado con el cambio. Pero una cosa que sí es fundamental es que en estos 100 años se han desarrollado un montón de capacidades y habilidades en cada una de las áreas, cosas que seguramente saben hacer mejor que muchas otras personas. Entonces, la respuesta es partir de esas capacidades, de esos recursos clave, de esas cosas que ustedes son capaces de hacer y, ¿por qué no?, incluso pensar en innovaciones o a otros segmentos de clientes, integración vertical hacia adelante, que tiene que ver con sacar una propia marca, si es el caso, o abrir venta de producto ya terminado, o incluso aprovechar esas capacidades en producción, todo el tema de logístico para explorar otras categorías de producto o incluso otras industrias. Pero como te digo, es una pregunta que exige entrar a hacer un diagnóstico más hondo de la empresa. Muchas gracias. Buen día. Yo tengo una pregunta. Adelante. Y si, digamos, la empresa tiene el recurso, pues maquinaria, tiene las ganas, tiene la motivación, pero no hay el recurso financiero, ¿cómo podemos hacer en esa parte? La empresa tiene la maquinaria, tiene las ganas, pero tiene el recurso humano. Tiene el recurso humano, pero no tiene el recurso financiero. Bueno, el gobierno nacional abrió, pues, lo que estaba haciendo es abrir esas ayudas en la parte financiera progresivamente. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, ellos comenzaron por la población vulnerable.
nosotros tenemos una ventaja y es que nosotros teníamos ya programas montados para la población vulnerable. Si revisan el caso de El Salvador, el presidente Bukele quiso dar ese tipo de subsidios y ni siquiera tenía censada la población vulnerable. Se le volvió un problema porque había filas de gente, ¿sí?, afuera de los edificios de administración pública pidiendo estos recursos. ¿Por qué les cuento esto? Porque las ayudas seguramente van a llegar progresivamente. Primero será población vulnerable, ahora lo que están haciendo es revisar la calificación del SISBEN 1, 2 y 3, lo mismo que el programa para los jóvenes, el programa de alimentación y en la parte educativa, y progresivamente lo que ha venido sucediendo es una disminución de la tasa de intermediación del Banco de la República, que provoca también una disminución de las tasas a nivel pues, de los bancos, ¿sí? Y a medida que ellos vayan solventando necesidades de esa población más vulnerable, seguramente podremos tener acceso a esa financiación, a esos recursos, ¿sí? Por ahora, por lo pronto, es tratar de hacer la mayor disminución de gastos, ojalá que no tengan que ver una con la nómina. De hecho, hay una propuesta muy interesante de economistas que tiene que ver con, por decreto, ¿sí?, poder facilitar una leve disminución a nivel salarial para que sí, la gente quizás reciba un menor salario, pero que es mejor que haya recibir un menor salario por un tiempo a que hayan despidos masivos como están sucediendo. Hola, buenos días. Buenos Te quiero días. preguntar, hace un momento hablabas de un estudio, una investigación de 900 empresas que analizaba cuál había sido el comportamiento en términos de comunicación, algo entendí durante esta época de crisis. Sí. ¿Ese resultado es público? ¿Podemos tener acceso a esa información? Ese resultado hace parte pues, de una fuente de investigación que nosotros como conocimiento adquirimos pues, y pagamos. Sin embargo, como les decía, nos pueden escribir pues, a Inexmoda para ver cómo les podemos ayudar con más insights importantes de esta información. Como a modo pues, de, digamos, los temas más importantes que encontraron ahí, los clientes ven bien que las marcas se sigan comunicando. Los clientes ven bien sabiendo qué están haciendo las marcas para solventar esa situación. Los clientes también ven bien que un emprendedor consecuente y coherente con su tamaño, ¿sí?, realice venta, ¿sí?, porque le quieren ayudar. Y quería contarles relacionado a eso dos casos. Una cooperativa de ahorro a la que yo pertenezco, se contactó pues conmigo ofreciendo los subsidios pues para este momento. Y la invitación de ellos es muy clara, o sea, uno tiene que ser coherente y consecuente. En este momento necesito el subsidio yo, o quizá lo necesita una persona para la cual es más necesario. Lo mismo a nivel empresarial. Una empresa que tenga un buen tamaño, que tenga una buena estructura, necesita el subsidio más urgente que lo necesita un emprendedor. Entonces, con esa lógica también piensa el cliente y piensa el consumidor, y por eso ve noble que emprendedores, como les contaba, el caso del colectivo Épico, que en cuestión de 3 días montaron un e-commerce con marcas, emprendimiento local. Eso el consumidor, el cliente lo ve bien. Y el otro caso que les iba a dar es una marca local que de hecho lanzó su colección el fin de semana pasado. Llevaba meses trabajando esa colección con un proceso creativo muy interesante. Y uno podría decir, por eso les decía que no hay soluciones totales, uno podría decir lanzar la colección en este momento. Pues es tal la creación de comunidad de esa marca, es tal el proceso creativo que se le reconoce a la diseñadora, que la colección fue totalmente un éxito. O sea, la gente sabe que el equipo es pequeño, la gente sabe que ella es supremamente talentosa, la gente sabe que la propuesta de valor de la marca tiene unos elementos de diferenciación muy fuertes, y hubo compras muy interesantes que en este momento no se pueden entregar por obvias razones, pero que incluso la marca decidió, sin haber comunicado antes, decidió con un porcentaje de las compras, realizar compras de mercados para entregar a la población vulnerable. Ni siquiera fue el argumento de la venta como tal. Salió la colección y una vez hubo éxitos,
en la comercialización, ellos decidieron, listo, ustedes nos ayudaron, miren nosotros cómo vamos a ayudar también a la sociedad. Vale, gracias. Nos pueden contactar a contáctenos@inexmoda.org.co. Contáctenos@inexmoda.org.co. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Juan Fernando, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo es el tema de China posterior a toda esta crisis? Si bien ellos ya están como retomando actividades, hay muchas empresas a nivel nacional que dependen de todas las importaciones de China. Entonces, ¿cómo ves ese comportamiento posterior a superar esta crisis? ¿Si va a volver a la normalidad? ¿Si ellos van a ejecutar sus exportaciones desde China pues, a todo el mundo de manera regular? ¿O hay algo en lo que uno pueda medir si puede generar un impacto positivo o negativo pues, a la industria nacional? Gracias. Es una pregunta muy, muy buena. De entrada, ustedes pueden entrar al portal del DANE y uno puede hacer un rastreo de cómo es la evolución de las importaciones, incluso por partida arancelaria. O sea, ni siquiera industria, sino casi que meterse a la industria y entrar a categorías, no de producto, pero sí de grupos de productos. Sí, y comenzar a analizar, para que se ubiquen rápido y busquen rápido, nuestras partidas arancelarias están en confecciones de las 50 a las 60, en textiles, perdón, de las 50 a las 60, en confecciones son las 61, las 62 y las 63, y pueden comenzar a analizar, ¿sí?, la participación de las importaciones que hay de China y ver qué cadenas de suministro, claro que se van a romper, claro que se van a detener. Después van a volver a entrar productos, porque una vez ellos estén organizados, ellos son exportadores, ¿sí? Ellos son una nación exportadora, entonces una vez estén organizados, ellos van a volver a buscar conectarse con los mercados, van a llegar productos muy favorables, pero entonces nosotros tenemos que aprovechar esta situación y ser más rápidos que ellos para ver qué productos podemos sustituir en términos de importación y para despertar esa sensibilidad del consumidor de produce local, compra local, apoyemos el crecimiento económico, la reactivación económica desde adentro. Podemos avanzar con más preguntas. Buenos días. Disculpa, mira, te quería preguntar, a partir de que pase la contingencia, ¿ustedes tienen algún estudio de cuándo el sistema moda, sobre todo moda femenina, comenzará a reactivarse? Listo, nosotros hemos hecho grupos pues, de discusión de esos escenarios. Como les digo, las situaciones cambian día a día. Inexmoda está trabajando en los hogares desde el 9 de marzo en una movida estratégica desde presidente del liderazgo de Carlos Eduardo Botero, y aún así, con esa medida anticipada, día a día, ha estado analizando los cambios, y entonces hubo un momento en el cual postergamos este trabajo e incluso para el 14 de abril se tomarán decisiones. Entonces, quiero responder la pregunta partiendo de que cada día puede haber un cambio de escenarios, pero lo importante es determinar los escenarios. ¿Cuáles escenarios? Hay un escenario, por ejemplo, muy interesante que tiene que ver con el peor escenario posible que publicó el Instituto Nacional de Salud. Silencien los micrófonos, por favor. El peor escenario posible, según el Instituto Nacional de Salud, era un escenario en el que no había ninguna medida restrictiva y llegábamos casi a 30 millones de contagiados, ¿cierto? Y casi a 3 millones de personas que requerían atención médica muy específica. Y esos niveles más altos llegaban alrededor del 30 de mayo. ¿Qué sucede? Que contagiarnos todos tan rápido, ¿sí?, hacía, digamos, que ya el descenso de contagios fuera también un poquito más rápido. Es decir, aplanar la curva hace que se alargue un poco. Entonces, digamos, el escenario que vos podrías mirar a más corto plazo tiene que ver con qué vas a hacer de acá a mayo. ¿Sí? ¿Cómo vas a actuar de acá a mayo? Donde yo me atrevería a decir que no hay una reactivación muy fuerte en nuestro sistema, en nuestro sector. Y el escenario a más largo plazo es un escenario incluso de 1 año y medio, que es en el que le da el marco a la medida acordeón, una medida en donde alrededor de 70 a 80 semanas se va haciendo progresivamente
periodos de cuarentena y periodos de activación, que como les digo, aún no ha sido determinada, aún no ha sido definida, pero que relacionado con la pregunta que me haces, tiene que estar en tu proceso de planeación. Hola. Ahora nos decías que en este momento es muy importante seguirnos comunicando con el cliente. Sí. Nos dabas dos ideas y nos decía comunicarles qué estábamos haciendo y cómo les podíamos ayudar. Pero en este caso, por ejemplo, que estamos en cuarentena, pues la empresa como tal está cerrada y no estamos haciendo pues como ninguna estrategia o algo pues que le podamos comunicar. ¿Qué otras ideas puedes darnos con respecto a esta comunicación con el cliente? Porque normalmente uno los puede saludar, cómo están, interesarse por ellos, pero ¿qué otro tipo de información les podemos brindar o qué ideas se pueden hacer para tener esta comunicación con ellos? Bueno, sin tener el total panorama, obviamente, de la empresa, sin saber si es directa a consumidor final o si es business to business, de negocio a negocio. Por ejemplo, en el caso de negocio a negocio, hay un elemento que me parece fundamental, que de hecho nosotros lo estamos viviendo. Nosotros tenemos alianzas con proveedores de información y de conocimiento muy interesantes. Y eso es lo que nos están entregando, lo que nos están comunicando, es precisamente eso: información y conocimiento que va más allá de cómo evoluciona la curva, que va más allá de qué es el coronavirus, ya que da un paso más en términos de análisis, de lo que les decía, de posibles escenarios, de cifras de crecimiento económico, del observatorio de cómo va el avance en la erradicación en el tema de vacunas. Eso como por darte un ejemplo de lo que se puede hacer en términos de negocio a negocio. Puede que no haya cosas muy relacionadas a comunicar con la producción o con el tema del diseño, pero entonces sí hay un espacio para reconectarse con la marca, con los valores de la marca, con el ADN de la marca. Comienzan a aparecer unas problemáticas bien graves en estos momentos, que tienen que ver con la violencia de género en los hogares, ¿sí? Con la violencia de género en cualquier sentido que se puede dar, con la depresión en los hogares, ¿sí? Entonces, mire que aparecen otros problemas que nosotros podemos ayudarle a solucionar a nuestro cliente, pero no desde una fórmula que alguien dice, sino desde el conectarme con ese cliente y conectarme con mis valores como marca. Juan Fernando, una pregunta. Muy buenos días. Ustedes como Inex Moda, ¿cómo van a trabajar con el gobierno para que merme el contrabando y cuando se normalice el mercado podamos entrar con toda la mejor energía, pero que el contrabando no nos reste clientes a nosotros? Listo. Aquí en esta pregunta es muy importante recordarles pues y aclarar que nosotros no somos un gremio, nosotros no somos una agrupación de empresas que digamos levante la mano al gobierno para hacer cambios por fuera o cambios del entorno. Lo que nosotros les proponemos siempre son cambios desde adentro, cambios desde la estrategia, cambios desde lo que nosotros podemos controlar. ¿Qué podemos controlar nosotros? Y es lo que hemos venido haciendo. Una propuesta muy grande de moda consciente, ¿sí? Una propuesta muy grande de sostenibilidad, una propuesta muy grande de producción en cercanía, de producción en proximidad. Y esos son los elementos que hemos estado replicando en cada uno de nuestros espacios de formación. Y por supuesto, en nuestra línea de proyectos, hemos estado también pensando, ideando cómo podemos reactivar el sistema moda local para presentarle proyectos, por ejemplo, a la alcaldía de Medellín. Hola, pregunta. Quiero saber si Inex Moda tiene datos del mercado de moda sostenible en Colombia. Bueno, ¿qué sucede con el mercado de moda sostenible? Nosotros tenemos un observatorio que se llama Observatorio de Moda Inex Moda Radar. Lo que sucede es que uno comienza a investigar un mercado, en este caso el del sistema moda, ¿sí? Y a medida que vas estudiando ese tamaño, empiezan a aparecer, digamos, cifras, segmentos que es más difícil estudiar. Les voy a dar un ejemplo. Prendas de control. Entonces, prendas de control hay
en ropa interior, que hay unos que tienen control, pero también hay deportivo que tiene control, ¿sí? Y lo mismo sucede en el caso de la sostenibilidad. Actualmente no tenemos trazado, por ejemplo, cuál es el tamaño de mercado de prendas que tengan, precisamente porque es muy difícil trazar qué es sostenibilidad. Entonces, las prendas que tienen materias primas sostenibles, y muchas veces nuestros clientes ni siquiera saben de qué están hechas sus prendas. Entonces, en términos de cifras a nivel cuantitativo, no tenemos este conocimiento, más allá de lo que les compartí relacionado con los valores, ¿cierto? Un consumidor consciente que en este momento está en un 7%. Que en algún momento también fue imposible identificar cuánto era. En un momento era un NN, una cifra no considerable para hacerle un seguimiento, que ahora está en un 7%, y que, como les digo, con esta situación va a haber un despertar de esa conciencia no solamente ambiental, sino también social, y nosotros lo estamos promoviendo y también invitamos a las marcas a que promuevan ese cambio en la conciencia. Juan, ¿yo puedo hacer un aporte? Sí, adelante. Mira, yo por ejemplo, yo soy un empresario del sector eléctrico. Yo tengo una empresa de ingeniería eléctrica y migré pues o sea, sigo con los mismos proyectos, pero ahora migré a tema de energía solar, por lo que ustedes están hablando, por el tema de sostenibilidad. No solamente es que la prenda use algo que sea sostenible, sino que, por ejemplo, la planta donde se fabrica coloque, por ejemplo, algún nuevo producto que genere esa energía no hidráulica, por ejemplo, en este caso energía solar o eólica como la que tenemos, y contarle a la gente de que en la planta ciertos productos o la planta completa pues está ahorrando energía desde esas nuevas tecnologías. Nosotros estamos abarcando en eso, por ejemplo, ustedes en el Éxito de Envigado, ustedes pueden ir y en el coworking nosotros le colocamos a ellos pues unos paneles y se le dice a la gente, mira, este lugar donde estás trabajando no consume energía eléctrica, es un lugar, entonces es otra manera de hablar de sostenibilidad, ¿cierto? La marca de nosotros se llama Dasol, y escucharlos a ustedes, primero felicitarlos por esta charla, porque la verdad, nosotros, imagínense, nosotros nos estamos de proyectos, de ventas largas, y nosotros pensamos, bueno, ¿qué hacer? Y al escucharlos a ustedes es ayudarlos pues a esas estrategias de sostenibilidad que no solamente es en la prenda, imagínense en el 40% de ahorro, que ese ahorro lo pueden invertir en nuevas tecnologías desde el consumo, haciendo, por ejemplo, ahorro en el aire acondicionado de las oficinas, bueno, muchas cosas que podemos aportar. Y tenía una pregunta con ustedes, el tema de lo que hablabas muy interesante, el tema de planeación estratégica. ¿Cómo hacer nosotros, por ejemplo, porque lo que estás hablando no le pega solamente a la moda, sino a todas las empresas? Está muy abierto, por eso te agradezco, porque la verdad me llegó mucho pues lo que dices y lo voy a aplicar en mi negocio. Es cómo hacer nosotros para, prospectivamente, porque estás hablando de escenarios donde ustedes están investigando esas macro tendencias o esas tendencias para poder guiarnos un poco y poder hacer nuestros escenarios. ¿Cuáles son los ejes fundamentales sobre lo que ustedes están trabajando sus escenarios, si te puedo preguntar? Muchas gracias. Bueno, primero quería también como felicitar pues tu aporte, porque yo creo que también nos tenemos que abrir a pensar cómo podemos solucionar problemas en otras industrias, cómo dentro de otras industrias pueden solucionar problemas propios. Y por eso les compartía estos cambios que deseamos ver en el mundo, porque todo no es la materia prima sostenible, ¿sí? Hay cambios que están por fuera, y hablabas en el caso pues de aprovechar fuentes de energía renovable, no contaminante, pero hay otras propuestas como nosotros podemos apoyar como marca para que eso suceda. En el tema de plantear escenarios, ¿sí? Primero es importante que haya un equipo, y un equipo pueden ser 2 personas, ¿sí? Un equipo de 2 personas revisando información, analizando esa información. ¿De dónde llega esa información? Esa información llega de lo que conocemos normalmente como un entorno PESTEL, ¿cierto? ¿Qué se está emitiendo a nivel político? Entonces partamos de qué dice un decreto, ¿sí? ¿Qué se está emitiendo a nivel económico? Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Hacienda? ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo? ¿Qué se está haciendo a nivel social? Entonces, ¿qué iniciativas tiene la gente? ¿Qué se está haciendo a nivel tecnológico? ¿Qué están haciendo las plataformas? ¿Cierto? Entonces, hacer un análisis de diferentes elementos y buscar esas fuentes de información a nivel, por ejemplo, cualitativo. Ahora que me preguntaban por aquí por interno, dónde estudiar más de Human Brands, ¿cierto? Hay fuentes de información como lo son Fashion Snoops, que lo que hace es una investigación de
macro tendencias a nivel global y cómo esas tendencias después se bajan a producto. Y lo que nosotros hacemos en la investigación de macro tendencias es bajar esas tendencias globales a la realidad latinoamericana, ¿cierto? Y finalmente lo que hay detrás de Human Brands son marcas que tienen un propósito, y ojo, sin trampas, el propósito no es generar más utilidad, el propósito no es generar riqueza solamente para los accionistas, el propósito tiene que tener algo más superior, algo que nos haga latir el corazón, algo que nos haga amar por esos clientes, esos consumidores, algo que haga que los clientes y los consumidores nos compren incluso ahora en momentos donde no somos un artículo de primera necesidad. Juan Fernando, te quería preguntar algo. Toda la cadena de comercialización y de producción quedó quieta con la crisis. Ahorita muchas empresas estamos preocupados porque tenemos muchos de nuestros activos en nuestros clientes. Nadie está pagando, nadie está vendiendo. A mí me preocupa mucho el recaudo porque pienso que muchas tiendas, muchos almacenes se van a totear con esto. ¿Cómo podemos hacer para incentivar el recaudo? Bueno, eso va a ser un problema de largo alcance, pues, porque como bien lo decís, lo que se hace es que se detiene la economía. Entonces, como hay incertidumbre, yo estoy en casa y no estoy gastando, además está cerrado. Cuando abran, seguramente no voy a salir a gastar. Entonces, aquí hay que revisar opciones como son el tema de factoring. De hecho, en estos días veía el caso de una plataforma multilados de factoring que se llama Mesfix. Es una empresa local, es innovación local, que lo que hacen es todo ese tema de compras de facturas. No tengo conocimiento de cómo esté la situación ahora coyuntural, ¿cierto? Pero puede ser una estrategia interesante el tema de factoring para ver si es posible recaudar, pues una pregunta puntual que me decís de caja, haciendo énfasis en cada una de las preguntas, que es importante que tener conocimiento más a profundidad de la situación actual de la empresa, pero digamos que esa puede ser una estrategia interesante. Muchas gracias. Juan, hola Juan, soy María Fernanda Sabaski. Juan, yo te quisiera preguntar, pues ustedes que tienen como mucho más acercamiento como pues a países y como al sistema de moda de los otros países, ¿qué sabes? Que pues yo sé que Italia está demasiado afectado, pero las marcas de moda que ya pues, o sea, es impresionante el tema, que sabes qué están haciendo, cómo está en este momento las estrategias, o sea, se han apoyado un poquitico de ellos, pues que lo ubico, pues porque es un país que el tema de moda es muy importante para ellos. Sí, total, un país donde la industria de la moda es fundamental. Lo que hemos encontrado es la mayor cantidad de grandes jugadores del sistema de la moda en todo lo relacionado con el lujo y el lujo asequible, realizando donaciones al gobierno, realizando donaciones a comunidades específicas que están en situación de vulnerabilidad, y es la forma como el mercado de lujo que tiene una gran captura de valor por la creación de sus marcas y por todo el proceso de diseño y conceptual que hay detrás, está colaborando pues con la situación. Esa es la forma en la que ellos se están comprometiendo. Nosotros lo estamos viendo también en nuestro entorno local, empresas grandes y empresas líderes haciendo lo que yo considero que les corresponde, ¿cierto? Entonces, pasando a decir cómo puedo ayudar con los trajes en tela antifluidos, cómo puedo ayudar con la producción de tapabocas, que es un primer paso, pero no es el único paso, cómo puedo ayudar con el tema del calzado para los médicos, cómo puedo ayudar con la entrega de alimentación para los médicos, qué población de pronto hay vulnerable y yo puedo destinar un recurso para colaborarle. Yo creo que esas son las acciones que deben tomar sobre todo los líderes y las empresas grandes en este momento, teniendo en cuenta que el espectro entre una empresa grande y un emprendimiento o una empresa pequeña es demasiado grande. O sea, tenemos que activar el análisis de lo que es una situación de complejidad, ¿cierto? Sentarnos con nuestros equipos, como decía, de 2 personas y analizar cuál es la decisión que vamos a tomar nosotros, porque no hay una solución única que sirva ni para un país en términos de medidas, ni para una empresa, ni para una organización, y de hecho lo estamos viendo, ni siquiera para unas industrias. Para industrias, por ejemplo, de servicios, puede, entre comillas, ser más fácil trabajar desde los hogares. Hay industrias como las nuestras que se ven paradas y no pueden tener producción. Entonces, hacer énfasis en eso, no hay solución única. Lo importante es activar el pensamiento complejo, ¿sí? Activar el análisis de muchas variables de lo que está sucediendo ahora. Gracias.
Con gusto. Bueno, me preguntan acá por interno que si les puedo regalar algunos ejemplos exitosos de imitación creativa, y por supuesto que los puedo dar. Hay uno muy, muy reconocido que es el ejemplo de la máquina de afeitar y la cuchilla, ¿sí? Gillette comenzó con este modelo donde básicamente lo que hacía era ofrecer la máquina, ¿sí? El tallito de la máquina de afeitar muy, muy favorable, y las cuchillas a un precio muy interesante. ¿Y dónde hubo imitación creativa? ¿Cómo funcionan las impresoras y los cartuchos? ¿Sí? Yo entrego una impresora que para hacer un dispositivo electrónico no es tan costoso, pero los cartuchos sí tienen un precio más interesante. Eso por dar un solo ejemplo. Lo mismo sucede en imitación creativa con las plataformas multilados. Estas plataformas donde hay intermediación entre alguien que ofrece productos y alguien que es proveedor. Y ahora tenemos plataformas multilados en todas las industrias. Tenemos plataformas multilados en todo lo que tiene que ver incluso con préstamos financieros, como es quien me presta. Tenemos plataformas como Mexfis, que les hablaba ahorita de factoring. Tenemos plataformas como Amazon, que es supremamente famosas. Entonces los invito a que revisen esta investigación de la Universidad de St. Gallen. Se llama Business Model Navigator, o sea, como navegador de modelos de negocio. Y allí pueden encontrar 55 modelos de negocio que han estado presentes en alrededor de 250 empresas en los últimos 50 años. Como les digo, no se trata solamente de copiar y pegar. La imitación creativa es ver, analizar, ver esto tiene sentido o no para mi negocio, esto tiene sentido o no para lo que yo sé hacer, y ver si se puede replicar. ¿Tú nos podrías compartir esa presentación? Esta presentación con la que estuvimos. Sí, por favor. Bueno, voy a consultar con el equipo de conocimiento, y si es el caso, por medio del equipo de servicio al cliente, vamos a ver si es posible compartírsela. Que me parece muy interesante toda la parte inicial, sobre todo esa parte inicial que es bastante aplicable en estos momentos en que tenemos que redefinir incluso hasta nuestra propuesta de valor, con todos estos cambios y con todos estos cambios en el tablero de juego. Y ahí expusiste de manera muy rápida el tema de la propuesta de valor y redefinir de nuevo todos esos conceptos. Me parece que ese ejercicio, sobre todo donde analizaste las marcas y mapeaste las necesidades primarias del ser humano contra el ser, tener, hacer y estar, nos ayuda mucho a entender un poco si nosotros de algún lado desde la marca tenemos que, o desde nuestro modelo de negocio, tendríamos que de nuevo hacer alguna redefinición o algún ajuste, ¿no? Sí, por supuesto. Para, digamos, como recordar un poquito pues de este tema que hablábamos, teníamos entonces 3 pilares, ¿cierto? Que son fundamentales a la hora de diseñar esa propuesta de valor. Resonancia. Miren, el cliente no está en el centro ahí por una situación arbitraria. El cliente está ahí ubicado, está ubicado en el centro, porque siempre que yo hago un modelo de negocio tiene que estar orientado al cliente. Eso se llama diseño orientado al mercado o diseño centrado en las necesidades de los usuarios. Entonces ese es el primer pilar, que es el pilar de resonancia. El segundo pilar, que es el pilar de la diferenciación, lo que nos dice ese pilar es que seamos muy críticos con nosotros mismos, que nos exijamos, ¿cierto? Si la competencia es tan intensa, ¿por qué nosotros vamos a ser la mejor opción para esos clientes o para esos consumidores? Que seamos críticos, que seamos supremamente ácidos con nosotros mismos. Y el tercer pilar, que es la sustentación. Ahí yo lo que hago es probar que lo que dije anteriormente no es un discurso muy bonito, un párrafo muy bonito que creé con mi equipo, sino que realmente yo tengo métricas que soporten eso que digo que estoy cumpliendo, ¿sí? Y te voy a compartir otra vez acá el análisis del tema de las necesidades, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? Las necesidades o la escala de necesidades de Maslow le hizo un montón de favores al mundo de la publicidad, ¿sí? Pero al fin de cuentas, los diseñadores y los creativos
No, nos se pone- coartó un montón, sí, nos frenó un montón, porque nos ¿Qué dejó va? pensando simplemente en niveles de necesidad, en que las necesidades se cumplen en un nivel, y la realidad es que el tema de las necesidades es más complejo que eso, ¿sí? Veíamos entonces ¿Cómo es necesidades que se dice a existenciales, esas personas que ¿sí? venden Que así, los seres, les, vendedores del diario? ¿Cómo es? les pido por favor a los que tienen encendido el micrófono que lo apaguen, gracias. Entonces veíamos necesidades existenciales que los seres humanos o los clientes necesitan ser, tener, hacer y estar, y necesidades que son axiológicas o que vienen desde lo que necesitamos el valor. Y como les decía, más allá de nuestro producto, incluso pensemos cómo en esta situación actual nosotros podemos satisfacer algunas necesidades. Cuando yo ubicaba las marcas ahí, ¿sí? No lo hacía lo hacía desde una visión de consumidor. Seguramente si ustedes hacen el ejercicio internamente van a ubicar otras marcas que satisfacen esas necesidades ahí. Yo lo hacía humildemente desde la visión, en ese caso no de investigador, sino de consumidor, de pensar qué marca me ofrece estar, ¿cierto? Y tener libertad, ¿sí? Y entonces analizaba qué marca me permitían estar supremamente libre, supremamente cómodo. ¿Qué marcas, por ejemplo, me permiten ser y conectarme con mi bienestar mental, por ejemplo, a través de la meditación, a través de contenidos, a través de información? Uno empieza a analizar y se encuentra marcas que están haciendo más allá de producto, marcas que están creando comunidades, que están entregando contenido, marcas que están entregando educadores, material pues educativo, marcas que le están permitiendo a los niños crecer y desarrollar su personalidad, marcas que le permiten a quienes son más diferentes y más arriesgados mostrarlo y serlo, ¿cierto? Entonces, no es el producto, es el modelo de negocio, son los valores que hay detrás de esa marca. Muchas gracias. Ideal si nos compartieras eso. Voy a consultar entonces con el equipo, porque estas son pues fuentes de información por las cuales nosotros también realizamos esa inversión. Sin embargo, vimos muy importante poder conectar toda esta información con ustedes a través de este webinar. Como les decía, no duden pues en contactarse contáctenos @inexmoda.org.com, al teléfono en Medellín 604-3700 y lo repito, 604-3700, y al celular 321-808-2958. Los acompañó Juan Fernando Loaiza, muy feliz de poderles servir en este momento. Este fue un trabajo del equipo de conocimiento de Inexmoda, conectados con nuestro propósito superior de conectar conocimiento para hacer vibrar el sistema de la moda. Vamos a tener webinars en las próximas semanas, entonces estén muy atentos a su correo electrónico y a sus mensajes para que sigamos conversando en estos momentos. Un saludo para todos.